Hola niños, qué bueno saludarles, princesas y príncipes de Jesucristo. Qué privilegio poder traerles hoy un mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje, como ustedes pueden imaginarse, al verme con esta corona, se trata de un rey que está la historia de él en la Biblia. Está en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, y en el libro de Segunda de Crónicas, de capítulo 33 y 34. Los invito para que después, durante la semana, puedan leer mejor esta historia. Por ahorita yo se las voy a contar, ¿sí? Porque es muy interesante saber qué nos enseña Dios a través de unos personajes tan importantes. También queremos felicitar a todos los niños y niñas que han participado con las tareas, que han estado ahí dispuestos a enviar estas tareas, a hacer las manualidades, qué lindas que les han quedado. Yo les invito para que las veamos ahora, ¿vale? Bendiciones, pastor y profesores. Hoy les voy a mencionar 2 milagros que ha hecho Jesús. Sabemos que Jesús hizo y ha hecho muchos milagros, pero hoy solamente voy a mencionar 2. El primero es en la vida de mi tía, que le dio leucemia, que es cáncer en la sangre. Y el otro lo vemos en Marcos 3, 1 al 5, que le sanó la mano a un hombre que tenía la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía seca una mano. Y él le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Marcos 3, 1 al 5. Muchas gracias. Hola, Dios les bendiga. Hoy les voy a contar uno de los milagros de Jesús. Resulta que yo estaba muy enfermita y me tocaba que llevar al médico. Y tenía mucho dolor de cabeza y mucha fiebre. Pero papi estaban ahí orando por mí y muchas personas de la iglesia también. Jesús me sanó. Chao. Hola, Dios les bendiga. Hoy les voy a contar uno de los milagros de Jesús en mi vida. Resulta que yo estaba jugando en un centro comercial con un primo y me caí de uno de los juegos y me golpeé la cabeza. Convulsioné y mis padres oraron por mí y Jesús me sanó y ahora le doy la gloria a él. ¡Chao! Buenos días, maestro y profesor. El milagro que más me gustó a mí está en Marcos 6:37. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaran por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los diesen de él. Y repartió los 2 peces, comieron y saciaron, y recogieron de los 2 las 5.000 hombres.
Ese fue el que más me gustó porque Dios bendijo a 5.000 personas de que no se murieran de hambre. Y el milagro más grande que me ha pasado a mí es que mi mamá no podía tener hijos. Ella le oró a Dios para que tuviera uno y Dios la bendijo con un niño y ese soy yo. Y por eso yo estoy aquí. Chao, gracias. ¿Qué está pasando? La pared está cantando. Jesús, ten compasión conmigo. ¿Qué quieres? Ven. Tu fe está sanado. Gracias, Dios. Lucas 18:35. Chao. Yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús lloró. Juan 11:23. Quitad la piedra. Que no, ya huele. ¿No te he dicho que si creyeres ver la gloria de Jehová? Señor, gracias por haberme oído. Lázaro, ven fuera. Este es otro de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos en Juan capítulo 11. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Chao. Bueno, ya después de ver estas tareas que le quedaron muy hermosas, los felicitamos grandemente y a los papás, a los papitos también, porque yo sé que ellos le han colaborado mucho a los niños y los han estimulado para que puedan hacer sus tareitas y que día a día puedan grabar en sus corazones y en sus mentes la palabra de Dios. Bueno, sigamos, continuemos con nuestra historia. Había una vez, como dicen por ahí los cuentos, había un rey, que este rey fue muy especial. ¿Por qué? Porque empezó a reinar, apenas tenía 8 añitos. ¿Ustedes se imaginan un niño reinando todo un país, toda una nación? Es algo como dice, bueno, ¿qué va a hacer un niño tan pequeño? ¿Qué va a saber? ¿Cierto? Bueno, este niño había sido hijo de otro rey y por eso había llevado la sucesión de ese trono. Y dice la palabra de Dios que su bisabuelo había sido el rey Ezequías, su abuelo Manasés y su padre Amón. Cuando reinó Amón, el papá de Josías, solo duró 2 años. ¿Por qué? Porque hizo lo malo delante de Dios. Y entonces era tan mal rey, que los mismos oficiales que gobernaban con él lo asesinaron, lo mataron. Pero el pueblo también mató a esos oficiales. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hizo todo el pueblo? Subió al trono al hijo, o sea, al sucesor del rey Amón. Y este rey se llama
Josías. Josías, dice la palabra de Dios, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, aunque había tenido muy mal ejemplo. Nosotros a veces tenemos muy malos ejemplos, ¿cierto? Bien sea nuestros padres, o bien sea un familiar, o muchas otras personas importantes a nuestro alrededor que no nos han dado el ejemplo adecuado. Como, bueno, podemos ver tantos ejemplos en nuestra sociedad, en esta cultura en que estamos nosotros viviendo. Pero Josías recordaba que había sido el pueblo de Israel, aunque él ahora era gobernante de la nación de Judá, porque Israel se dividió en dos naciones, en Israel, que quedaba al norte, y Judá, que quedaba al sur, con la ciudad de Jerusalén. Y Josías reinó allí en Judá. Entonces él se acordaba de las historias que contaban los antepasados, de sus antepasados, sobre todo del rey David. Había muchas historias del rey David, de que él fue el mejor rey junto con su hijo Salomón, ¿cierto? Pero debido a las malas decisiones de los antepasados reyes, lastimosamente el pueblo de Judá y de Israel habían caído en la idolatría de otros dioses. Y en ese momento el pueblo, toda la nación, adoraba en lugares altos, dice ahí la palabra, que adoraba en lugares altos a otros dioses, como Acera, que era la diosa madre, pues, de todos los otros dioses. Había también el dios Baal. Tenían dioses para todo, para todo. Se habían olvidado de dónde venían ellos, el único Dios que los había sacado. ¿Se acuerdan de la historia que conté el otro día, que estuvieron ellos esclavos en Egipto y que ellos fueron libertados y llevados a la tierra de Israel, ¿sí? A la tierra prometida? Y ellos habían dicho: sí, vamos a seguir a Dios, vamos a seguir a Jehová. Pero al transcurrir de los años y los años, y un rey y otro rey y otro rey, se fueron contaminando con otras civilizaciones, con otras culturas, y fueron dejando entrar otros dioses a su vida espiritual. Debido a esto, el pueblo de Israel y de Judá estaba llevando una vida bastante desordenada y eran atacados constantemente por otras naciones. Pero el rey Josías, siendo aún tan joven, dice la escritura que él gobernó 31 años. Cuando él llevaban como 16 años, ¿sí? Cuando él cumplió 16 años, él empezó a limpiar, dice que limpió su casa y limpió la ciudad de los dioses de los lugares altos. Y empezó a derribar estas imágenes y a quebrantarlas y a quebrarlas y a limpiarlas, porque él sabía y él sentía que él tenía que adorar solamente a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al único. Bueno, y así pasó el tiempo. Ya cuando él tuvo 20 años, le dijo a su secretario, que se llamaba Safán, y le dijo: ve donde el sacerdote Hilcías, que es el sacerdote encargado del templo,
El templo está en ruinas, el templo está descuidado. Ahí adoran a otros dioses. Ve, y todo lo que vamos a reconstruir, las ofrendas que se recojan, entréguenselos a los carpinteros, a los albañiles, a todos los que van a participar de la reconstrucción del templo. Entonces, Safán fue y entregó todos los dineros al sacerdote Hilcías. Y efectivamente el sacerdote Hilcías le dijo a Safán: Safán, se le ha entregado todos los dineros a los trabajadores y ellos van a hacer una gran labor, pero de todo esto que hemos buscado aquí en el templo he encontrado algo especial. ¿Sabe qué era? Ya les voy a contar qué era. Entonces el sacerdote Hilcías le entregó a Safán un manuscrito en papiro. En ese tiempo la ley de Dios era escrita en papiros, ¿ya? Y era algo así parecido a esto que tengo en mis manos, ¿sí? Entonces eran rollos de papel, así por eso se llaman rollos, porque estaban enrollados, ¿sí? Y entonces él le entregó a Safán y le dijo: entréguele al rey. Safán fue y le dio informes al rey y le dijo: ya le hemos entregado todo al sacerdote, pero él me entregó este documento, estos rollos, que son la ley de Dios, son el libro de la ley. En ese tiempo habían dejado por allá tirado al libro de la ley, ¿sí? Y era algo así parecido a esto, ¿sí? Entonces, donde escribían cuál era la voluntad de Dios y todo lo que Dios hablaba a los profetas y las historias de todo el pueblo de Israel, ¿ya? Pero lo habían abandonado y no volvieron a saber de él, ¿sí? Hasta ese momento. Entonces Safán fue y le leyó al rey y le dijo: mira lo que dice la ley de Dios. Y empezó a leer y el rey se empezó a sentir tan mal, que lloró, se rasgó las vestiduras. En ese tiempo era costumbre, cuando sentían dolor por algo, se rasgaban las vestiduras como en señal de duelo, como en señal de mucho arrepentimiento. Entonces el rey Josías dijo: hemos hecho lo malo delante de Dios, por eso estamos llenos de tanto mal, de tanta crueldad, las cosas no nos van bien por esto, pero Dios tiene cosas mejores para nosotros y nosotros no le hemos hecho caso. Así es que ve tú con los otros oficiales y consulta con la profetisa allá en Jerusalén y pregúntale a la profetisa sobre esta ley de Dios. Y entonces ellos fueron a donde la profetisa Hulda, así se llamaba. Y ella, cuando vio la ley de Dios, le dijo: ve y dile al hombre, al rey que les mandó a que yo les hablara sobre esto, y dile que viene sobre Judá, sobre Jerusalén y sobre Israel grande mal, porque han hecho lo contrario a todo lo que Dios les ha dicho. Por eso va a venir mucha maldición, muchas guerras, mucho dolor.
Y entonces ellos se fueron donde el rey y les dijo, y le dijeron, la profetisa ha dicho esto. Y entonces el rey, llorando, le pidió a Dios que le permitiera poder cumplir la ley. Y entonces convocó a toda la nación, a los sacerdotes, a los oficiales y hasta el más pequeñito fueron al templo y leyeron la ley de Dios. Y ahí el rey Josías se comprometió con Dios y él hizo que el pueblo también se comprometiera a seguir al pie de la letra la palabra de Dios. Ese día hicieron un voto solemne. ¿Saben qué es un voto? Es decir, así, yo me comprometo a que voy a obedecer la palabra de Dios. Y entonces, después de eso, el rey Josías dijo, bueno, ya que nos hemos comprometido, vamos a celebrar la Pascua, porque la Pascua era que se celebraba cada año. ¿Y se acuerdan? Que yo el otro día les conté cómo se celebraba la Pascua, que mataban una oveja bien sanita, sin que les hubiera quebrado ningún hueso ni nada de eso, bien hermosa, y hacían unas ensaladas amargas, ¿se acuerdan? Y ese día, y se compartía con las familias, ¿sí? Recuerden que eso lo hicieron cuando ellos salieron de Egipto, ¿recuerdan? Entonces, ese día hicieron fiesta, hicieron la Pascua y la celebraron, dice la palabra, como nunca antes la habían celebrado. Y adivinen qué, Dios es tan bueno que le permitió al rey Josías vivir muchos años más sin necesidad de ver el castigo que iba a venir sobre Israel por haber hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y por no haber obedecido los mandamientos. Bueno, niños, entonces vamos a ver algo muy importante, ¿sí? Ya les cuento. Bueno, niños, entonces yo aquí tengo una conclusión muy interesante, ¿sí? Que así como Josías, también tú puedes ser usado. No importa que seas muy niño, para poder impactar, cambiar y transformar el mundo que nos rodea. Si decides buscar a Dios con todo tu corazón y hacer lo que Él dice en su palabra, entonces con la historia de Josías podemos aprender tres cosas, ¿sí? Primero, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, conocerle y hablar con Él cada día, así como lo hizo el rey Josías. Josías, mire, de tan niño que era y anhelaba poder buscar a Dios, tener comunión con Él y hacer lo que Él le había mandado que hiciera. Segundo, debemos leer su palabra, la Biblia. Allí encontramos todos los consejos para llevar una vida llena de paz, amor y prosperidad. Además, encontramos las promesas que hay para los que obedecen. ¿Cierto que cuando ustedes obedecen a sus papitos, ellos les premian? ¿Cierto que sí? Y ¿qué le dice el papito o la mamita? Como te has portado bien, entonces te voy a llevar al paseo, o te voy a comprar estos zapatos, o te voy a comprar un estrés nuevo. Hay muchos premios para los que obedecen a la palabra de Dios también, ¿sí? Y tercero, debemos compartir de Dios y su palabra con todos los que nos rodean. Amigos, vecinos, familiares, compañeritos, con cualquier persona debemos de compartir. Así como el rey Josías lo hizo. Él no se quedó con solamente la ley que le llevó el secretario. No,
Él la compartió con todo el pueblo porque se habían olvidado de la ley de Dios, ¿sí? Pero a partir de ese momento, cuando hicieron el compromiso de seguir la ley de Dios, entonces las cosas cambiaron y hubo buena prosperidad en el reino de Josías. Bueno, niños, también hay un versículo muy importante que Dios nos mandó en su palabra. Está en Josué 1:8. Miremoslo. Bueno, entonces este versículo, Josué 1:8, espero que ustedes se lo aprendan esta semana. ¿Bien? Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, ahí dice, todo te saldrá bien si nosotros seguimos al pie de la letra la palabra de Dios. Así que, niños, los invito para que ustedes puedan disponer sus vidas, sus corazones, sus mentes, ¿ya? Y seguir la palabra de Dios. No es en vano, niños, no es en vano. Dios los ama mucho y siempre nos está invitando a que meditemos y leamos la palabra de Dios. Si es que no la escondan la palabra debajo de la cama, ni por allá empolvándose, no, sino que todos los días traten de leerse un capítulo o aprenderse un versículo, y verás que día a día ustedes se afianzarán más y serán prosperados en todas las cosas que hagan. Niños, vamos a orar, pedirle a Dios que nos dé mucha fuerza para seguir adelante. Papito Dios, gracias. Gracias por tu palabra este día. Señor, te pido que podamos ser como el rey Josías, esforzado, con mucho valor para seguir tu palabra y poder ser ejemplo para otras personas, para poder predicar tu palabra también, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. La guardaremos en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén y amén. Bueno, niños, ¿qué les ha parecido la clase? Espero que hayan aprendido mucho del rey Josías. Dios me los bendiga y los guarde, y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Buenos días, niños. Quiero recordarles que ayer terminamos el mes de octubre. Sé que el 31 de octubre se celebra mundialmente pues el Día de las Brujas o el Día de Halloween llamado, ¿cierto? Así. Pero nosotros, recuerde que nosotros no celebramos esas fechas, porque esas fechas no son cristianas. No nos enseñó el Señor Jesucristo a celebrar nada de eso. Nosotros celebramos y hacemos memoria de la palabra de Dios, de la Biblia. En este mes que viene de noviembre vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Yo les invito a que estén muy atentos porque vamos a aprender cosas muy hermosas de este tesoro que tenemos en nuestras manos. Dios les bendiga. Buenos días, buenos días. Hoy vamos a ver esa manualidad, que es un papiro, como nos lo dijo nuestra maestra Nora. Entonces, lo que necesitamos para este papiro son, en este papel yo tengo escrito el versículo de hoy, 2 trozos de papel, como lo ven aquí, delgados, 4 bolitas de icopor, de estas pequeñitas, y 2 palitos, y pegamento. En este caso utilicé silicona líquida, y aquí tengo unos trocitos de foamy para decorar.
Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, como lo ven en el video, vamos a romper las 4 bolitas para poder poner el palito. Después vamos a pegar el trozo de papel al extremo, como lo ven ahí, de lado y lado, usando el palito para medir cómo va a ir pegado. Una vez pegados los 2 lados de papel, vamos a meter las bolitas y el palito por allí. Y luego yo tenía esta cuerdita, le vamos a poner esta cuerdita para poderlo colgar y las rueditas de foamy para decorar como ustedes quieran. Yo lo decoré con foamy, pero ustedes pueden decorar con lo que más les gusten, pueden hacer dibujos, pueden pintar. Hasta la próxima.